En el mundo hay relatos de misterio y enigmas que parecen estar envueltos en un silencio perpetuo. Estos relatos nos llaman, nos atraen, pero también nos aterrorizan, porque sabemos que algo oscuro y siniestro puede estar acechando. Bienvenidos a Zona Silencio, un podcast donde te estaremos contando un par de relatos tenebrosos y escalofriantes que gente como tú y como yo ha experimentado. Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, donde cada episodio te sumergirá en una nueva aventura de terror que te hará temblar y te mantendrá en velo hasta el final. Prepárate para conocer historias nunca antes contadas, leyendas urbanas, relatos paranormales y mucho más. Pero ten cuidado, porque la oscuridad que rodea Zona Silencio puede ser demasiado peligrosa para los débiles de corazón. ¿Estás listo para adentrarte? Si es así, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio de Zona Silencio. Sin más, comenzamos. Pasó en el hospital. En un pequeño rincón de la Ciudad de México se encontraba un hospital que había cerrado debido a las condiciones insalubres y peligrosas. Los rumores decían que los pacientes que habían estado allí habían muerto en circunstancias extrañas y que experimentos médicos se realizaban en el interior del hospital. Un día, un grupo de amigos decidieron explorar el hospital abandonado en busca de aventuras. Mientras caminaban por los oscuros pasillos, comenzaron a sentir una extraña energía que recorría el lugar. Las puertas chirriaban, los techos golpeaban y el viento soplaba a través de las ventanas rotas. De repente, uno de los amigos encontró una puerta cerrada con llave. Sin pensarlo dos veces, intentaron abrirla con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movió. Decidieron seguir adelante e intentar explorar el resto del hospital. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Al principio, solo fueron pequeños crujidos, pero después se convirtieron en fuertes golpes y risas macabras que parecían venir de todas partes. De repente, una puerta se abrió con un fuerte chirrido. Los amigos se detuvieron en seco, esperando ver algo extraño del otro lado. Pero solo encontraron una habitación vacía y polvorienta. Mientras examinaban la habitación, una de las paredes comenzó a temblar. Los amigos se asustaron y comenzaron a correr hacia la salida, pero la puerta se cerró detrás de ellos. Estaban atrapados. El ruido continuó, cada vez más fuerte, hasta que la pared se derrumbó y una figura oscura emergió de ella. Era una paciente del hospital, con la piel pálida y los ojos en blanco. Comenzó a perseguir a los amigos por todo el hospital, con una risa que los atormentaba. Desesperados, los amigos intentaron encontrar una salida, pero todas las puertas estaban cerradas. Finalmente, encontraron una ventana rota y se escaparon a través de ella.
Mientras corrían hacia la seguridad del exterior, podían sentir la presencia del paciente detrás de ellos, persiguiéndolos hasta el final. Desde entonces, nadie ha entrado al hospital abandonado, por miedo a lo que pueda estar esperando en su interior. La casa de la abuela. Hace algunos años, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vive una anciana solitaria en una casa alejada del resto de la comunidad. La mayoría de la gente del pueblo evitaba a la anciana, porque decían que tenía extraños poderes mágicos y que su casa estaba maldita. Un día, un joven llamado Pedro, un viajero que buscaba aventuras y emociones fuertes, tomó la decisión de visitar a la anciana. Cuando llegó a la casa, se encontró con que la anciana estaba sentada en su mecedora en la entrada, balanceándose lentamente, hacia adelante y hacia atrás. Pedro se acercó a ella y comenzó a hacerle preguntas sobre la casa y sus poderes mágicos. La anciana parecía amable al principio, pero luego comenzó a hablar de un antiguo libro que tenía en su poder. Un libro que contenía un poderoso hechizo para convocar a un demonio. Pedro, intrigado por la historia, pidió ver el libro. La anciana accedió a mostrárselo, pero con una condición. Debía leer el hechizo en voz alta. Pedro, sin pensarlo dos veces, comenzó a leer el hechizo. De repente, una nube de humo negro salió del libro y envolvió a Pedro. Al instante, la anciana desapareció y Pedro se encontró solo en la oscura casa, con una sensación de terror que lo invadía. Los objetos de la casa comenzaron a moverse por sí solos. Las sombras parecían cobrar vida y una risa malévola se escuchó en toda la casa. Pedro intentó huir, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas con fuerza. Finalmente, en la habitación más oscura de la casa, Pedro se encontró con el demonio. Una criatura horrenda con cuernos y colmillos afilados. El demonio lo miró fijamente y Pedro sintió como si su alma estuviera siendo absorbida por él. Nunca se supo qué le pasó a Pedro. Algunos dicen que se convirtió en una sombra más en la casa maldita de la anciana, mientras que otros creen que su alma fue llevada al inframundo por el mismo demonio. Pero lo que sí es cierto es que nadie volvió a visitar la casa de la anciana y que muchos en el pueblo evitan el camino que lleva hacia allí, temerosos de lo que pudiera sucederles si se adentran en esa oscuridad. Cementerio de Milpalta. En un pequeño pueblo localizado en la alcaldía de Milpalta, el cementerio era el lugar más aterrador que podías encontrar. La gente contaba historias sobre las lápidas que se movían en la noche y los sonidos extraños que se oían cerca de las tumbas. Pero nadie había tenido el valor de investigar más allá. Hasta ahora. Un grupo de amigos decidió hacer una apuesta para ver quién podía pasar la noche en el cementerio sin asustarse. Uno de ellos, un joven llamado Juan, decidió aceptar el desafío. Juan estaba seguro de que no había nada de qué preocuparse.
así que se instaló en una tumba y se preparó para pasar la noche. Pero pronto comenzó a oír ruidos extraños y susurros que llegaban hacia él, como si alguien estuviera hablando cerca de su oído. Juan comenzó a sentir que algo lo estaba observando. Intentó ignorar el sentimiento y trató de quedarse dormido. Pero entonces algo lo agarró del pie. Saltó de la tumba gritando, pero no había nadie a su alrededor. Decidió seguir adelante y continuar la apuesta, pero el miedo se estaba apoderando de él. En un momento dado, encontró una lápida que parecía muy nueva y decidió sentarse en ella para descansar. De repente la tierra comenzó a moverse debajo de él y una mano emergió de la tumba. Se podía ver que apenas se la estaban devorando los gusanos. Juan intentó huir, pero la mano lo agarró por el tobillo y lo arrastró hacia la tumba. Gritó, gritó y gritó, pero nadie lograba escucharlo. Finalmente logró zafarse de la mano y salió corriendo del cementerio a toda velocidad. Nunca se supo qué podía haberle pasado si no se hubiera soltado, pero Juan nunca volvió a hablar de su experiencia en el cementerio. Desde entonces, los habitantes de Milpalta evitan el cementerio a toda costa. Nadie quiere volver a ser víctima de los terribles secretos que se esconden debajo de la tierra.